Nos encontramos en la edición número 43 de su programa Yacu TV, programa producido por CEDAPAL y por el equipo de gestión social de proyectos, con el objetivo de comunicar a la población y a sus organizaciones sociales sobre los avances en los proyectos y obras que tiene a cargo CEDAPAL. Cuando escuchamos hablar de CEDAPAL, a menudo lo asociamos al importante trabajo de potabilizar el agua, pero nos olvidamos que CEDAPAL cumple una tarea igual de importante, que es el tratamiento de las aguas residuales. El día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada Eliana López del equipo de gestión social de proyectos, con quien vamos a tratar un tema de vital importancia que está relacionado con el tratamiento de las aguas residuales. Bienvenida, Eliana. Gracias por la invitación, encantada de estar en el programa. Eliana, queremos saber qué trabajo se hace en una planta de tratamiento de aguas residuales y, en principio, ¿qué son las aguas residuales? Muy bien. Una planta de tratamiento de aguas residuales es un lugar donde se tratan o depuran las aguas residuales. Las aguas residuales son las aguas que resultan después de haber sido usadas. Por ejemplo, el agua que uno se baña, que uno se lava las manos, el agua que lavamos la ropa, toda ese agua que resulta de esa actividad o de inclusive de alguna actividad comercial o industrial es agua residual. Y las aguas residuales las producimos en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la industria, en el comercio. Todos producimos aguas residuales. Entendemos entonces que estas aguas que resultan de las actividades diarias que realiza el ser humano, que se realizan en las industrias, son aguas que se encuentran contaminadas. Efectivamente, las aguas residuales son aguas contaminadas y estas aguas, si se vierten sobre el suelo, el mar o los ríos, dañan o afectan a los seres vivos, afectan la salud de las personas, afectan el medio ambiente. Y es importante que todas las aguas residuales sean tratadas en una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero es importante reconocer que no todas las aguas residuales son iguales. Las aguas residuales domésticas tienen sí elementos contaminantes que no son buenos, pero es importante también identificar y saber que las aguas residuales que producen las industrias y los comercios tienen además sustancias químicas y elementos tóxicos que son mucho más dañinos. Estas también se tienen que tratar, pero si estas superan los valores máximos admisibles, deben pasar por un tratamiento previo. Y esto no es una cuestión de que si quiero o no lo hago, sino es una cuestión obligatoria. ¿A fin de qué? A fin de proteger la planta de tratamiento de aguas residuales. Coméntanos brevemente cómo se realiza, cuál es el proceso de tratamiento de estas aguas residuales que se realizan en las plantas que tiene CEDAPAL en la ciudad de Limicaya. Muy bien. Como todos producimos aguas residuales, estas aguas residuales llegan a una planta de tratamiento a través del sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado inicia en el hogar, o en la fábrica, o en alguna industria, o en la escuela, o en el hospital. ¿Cómo? A través del desagüe y a través de otras construcciones subterráneas. Entonces, el desagüe es el camino o es el conducto por donde atraviesan las aguas residuales. Entonces, estas llegan a la planta de tratamiento de agua residual y dentro de la planta hay diferentes estructuras o componentes. La primera parte a donde llegan es a una zona de pretratamiento donde a través de rejillas todos los elementos sólidos se detienen ahí. Por ejemplo, se han encontrado botellas, baldes, piedras, papeles, pañales, entre otros. Todo eso se retiene en la zona de pretratamiento. A continuación pasa a otra cámara donde se elimina la grasa y la arena. Ya el agua separada de la parte material, física y la parte, como les decía, Sólida. pues sólida, efectivamente, la parte líquida pasa a otra cámara donde se da el proceso de tratamiento a través de algún método que podría ser físico, químico o biológico. Una vez que el agua se ha tratado ahí, pasa a otro espacio, a una zona de decantación, donde toda la parte de elementos que todavía sólidos que permanezcan en el agua, por ejemplo, algunas arenitas bajan y la parte líquida se mantiene en la parte superior, pero ya cada vez más limpia, más transparente, pero aún todavía no es el agua netamente tratada. A continuación va a pasar a una zona de desinfección, donde a través de una solución de cloro, pues prácticamente se minimiza o elimina cualquier elemento contaminante. Ya es entonces donde el agua puede ser vertida, ya sea
o para tener otros usos. Por ejemplo, puede ser derivada para lo que es el riego, para lo que es limpieza industrial, para darle un reuso a este agua. Hay municipalidades que adquieren el agua, usan el agua residual ya tratada para lo que es el riego de parques y jardines. Ya, mientras que el excedente del agua tratada, ¿a dónde va? Al mar o al río, pero ya como ya es agua tratada, ya no contamina. Eso es respecto a la parte líquida de las aguas residuales que llegan a la planta de tratamiento. La parte sólida es separada de la parte líquida y esta luego se convierte en compost. ¿Y para qué sirve el compost o los biosólidos? Para la agricultura y sustituyen a lo que son los fertilizantes químicos. De esta manera, gracias al ASPETAR, se da un reuso a las aguas residuales. Como vimos, la parte sólida para lo que es la agricultura y reemplaza a los fertilizantes químicos, y la parte líquida para limpieza, parques, jardines, etc. Sedapal cuenta con un producto que ha elaborado que es el Aquabono, que es abono que ya se está utilizando para los usos que les he indicado, y estos son producidos en las PETAR. De esta manera, Sedapal está contribuyendo a lo que es una economía circular y a un desarrollo sostenible. Importante trabajo que realiza Sedapal en estas plantas de tratamiento. Nos mencionabas tú sobre la economía circular, ¿no? Y esto puede ser posible si la población tiene ciertos hábitos en el uso del alcantarillado. A diario observamos casos y reportes en Sedapal de atoros, aniegos ocasionados por el mal uso que hace la población del sistema de alcantarillado. Mencionabas tú que encuentran productos que no deberían estar en el alcantarillado, y la población tiene malos hábitos como, por ejemplo, eliminar el aceite como si fuera un líquido, cuando en realidad se debe eliminar como un sólido. Coméntanos, Eliana, entonces, ¿cómo podemos hacer como población para poder contribuir al cuidado de estas importantes infraestructuras en nuestra ciudad? Todos podemos velar por el buen funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual, y ese trabajo comienza desde la casa. ¿Cómo podemos cuidar que las plantas de tratamiento funcionen bien? Número uno, evitando arrojar residuos sólidos a través del desagüe, por ejemplo, bolsas, pañales o cualquier otro residuo sólido. Tampoco lo podemos hacer eso a través de los buzones de la calle. Segundo, tenemos que limpiar previamente la sartén, arrojar el aceite a una bolsa, separarlo de tal manera que no ingrese el aceite al desagüe, ¿verdad? Entonces, esas son algunas formas que podemos prevenir o realizar para prevenir que la planta de tratamiento se deteriore. De igual manera, como ciudadanos, podemos vigilar para que ningún vecino realice prácticas que atenten contra el buen funcionamiento de la planta de tratamiento, y también velar que las industrias, por ejemplo, que no estén contaminando estas aguas, y si es que lo hacen, denunciar, porque estas previamente tienen que pasar por un proceso de tratamiento del agua residual. Coméntanos, Eliana, ¿qué labor desarrolla Sedapal para poder sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia que tienen estas infraestructuras? Bueno, Sedapal viene implementando diversos instrumentos de gestión, entre ellos el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental, conocido como PAMA, a través del cual viene realizando diferentes actividades, entre ellas informar y difundir qué son las plantas de tratamiento de aguas residuales, también cómo cuidar estas plantas de tratamiento. De igual manera viene desarrollando actividades de educación sanitaria y ambiental, de promoción de comportamientos saludables que contribuyan a proteger la salud de las personas y también a proteger las plantas de tratamiento de aguas residuales. También implementa un mecanismo de atención de quejas, sugerencias y también de consultas respecto de lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales, entre otras actividades. Gracias por la información, Eliana. Muy importante que todos podamos conocer que la tarea del cuidado del sistema de alcantarillado no es solo una labor que debe cumplir Sedapal, sino que es un trabajo conjunto entre Sedapal, las autoridades y la población. Les agradecemos por su atención y nos vemos próximamente en una edición más de su programa YacuTV.